¿Qué tal? Buenas noches a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión quiero tocar un tema referente a la que se le conoce como el falso dilema, esta famosa falacia. Hace un momento, checando por las redes sociales, me pude percatar de una publicación que no es nada nueva, no es nada, vaya, no es novedosa, ya la he visto desde tiempos atrás, acerca de lo que se le conoce como el falso dilema, de que si no eres calvinista, eres arminiano. Y parece curioso porque esto limita a las interpretaciones teológicas a dos sistemas, al calvinista y al arminiano. Pero la realidad es de que, por ejemplo, la predestinación, que se enseña conforme a cada uno de los dos sistemas, que es una teología bastante conocida últimamente por las redes sociales, estamos hablando de la elección incondicional, que es la elección que Dios escoge antes de la fundación del mundo de manera incondicional, sin ver nada en ti, sino que te elige por el puro afecto de su voluntad, por así argumentarlo, conforme a lo que se dice en Efesios. Y ese punto lleva a entender que Dios de manera ha determinado quién sea salvo, sin ver ninguna virtud y ninguna cualidad del ser humano. Esa es la predestinación incondicional, que no hay ninguna condición para que Dios te elija, solamente te eligió porque Él quiso hacerlo, sin base a nada, sin, con base en ningún mérito humano y ninguna sustancia humana, sino que es solamente en que Dios ha decidido salvar a ciertas personas, a ciertos personajes, determinándolo, diciendo, esta persona será salva sin ninguna condición, eh, sin ninguna virtud que él pueda poseer. Esto cabe aclararlo, ¿no? Esto se le conoce como la elección incondicional, donde no hay una condición para la elección. La predestinación arminiana, que tanto se declara por ahí, consiste en que el puro afecto de la voluntad de Dios es elegir con base a la fe, con base a la perseverancia. Es decir, que Dios desde la eternidad sabe quién por los medios de la gracia va a obtener fe y va a permanecer, y por lo tanto esos son elegidos. Este es como los arminianos, los exponentes arminianos, lo que tratan de enfatizar es esa libertad que Dios da, ¿no? Entonces, ahí están esos dos puntos. Uno es una manera determinada, la otra es una manera de que Dios da la oportunidad al ser humano de creer con base a los dones de la gracia que da. Esos dos son dos sistemas teológicos. Pero la realidad es de que no solamente existen dos en cuanto a la predestinación. Hay otra predestinación que se le conoce como el eterno presente de Dios. Esto significa que no es que Dios sepa o vea en el futuro, sino que Dios desde el eterno presente conoce todas las sustancias de las cosas y por ende ha predestinado a ciertos hombres a la salvación por su conocimiento eterno. Él los toma, él sabe quiénes son los electos, pero no por una apreciación del futuro, sino porque él vive en un eterno presente. Es una explicación totalmente diferente. Y un exponente de esto sería Boecio. Um, Boecio es quien expuso de alguna manera este aspecto de la libertad, de que el hombre tenía esa vaya oportunidad de libertad, y es Dios el que en su eterno presente pues sabe porque no, pero no porque vea futuro, sino porque él vive en una eternidad y con base a lo que él ya conoce de todo, que no aprende obviamente, tiene a los electos a su lado y por ende es una elección algo diferente a lo que es el arminianismo, aunque alguno dirá se parece mucho conforme lo estás argumentando. Pero la realidad es de que es una predestinación muy diferente. Entonces ahí ya tenemos tres predestinaciones en cuanto a ese punto doctrinal. No solamente hay dos, sino que estamos hablando de que hay más predestinaciones, más teorías acerca de cómo Dios elige.
El eterno presente de Dios es una de las maneras que Dios elige, según Boecio y según algunos exponentes cristianos que abrazan esta doctrina. Hay muchos bautistas que también abrazan el eterno presente. También otra predestinación es la predestinación con base a los mundos posibles, donde Dios sabe todas las oportunidades que pueden haber y aprovechando y tomando en cuenta esa responsabilidad que el hombre tiene, él sabe, pero porque ve las posibilidades de que puede que haya una salvación o puede que no la haya. Entonces ahí ya hay también otra predestinación, la predestinación conforme algunos católicos lo creen, que son molinistas. Ahí vemos que hay diferencias doctrinales respecto a esos puntos. Entonces la realidad es de que no hay solamente dos posiciones en cuanto a la predestinación. Estamos hablando de la predestinación porque hay otros puntos doctrinales que no se toman en cuenta. ¿Qué es el falso dilema? La falacia del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista nada más. Y aquí acabo de mencionar cuatro: arminiano, molinista, la predestinación del eterno presente, como Boecio la expuso, y también la predestinación calvinista. Entonces estamos teniendo cuatro posturas de la predestinación de Dios. Es una realidad que es un falso dilema. Entonces solamente se presentan dos opciones. Si tú crees A o crees B, no puedes creer A.1, no puedes creer A.2. No, es A y B, según el que está argumentando. Cuando en realidad existen uno o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Y eso pasa. De hecho, este post lo vi por ahí en el Troll Reformado. Bueno, yo entiendo que es algo de broma, que es para, como decimos en México, para tirar carrilla. Pero la realidad es de que si alguien en realidad quiere aprender, pues realmente ese post no le va a dar mucha luz en cuanto a las posturas doctrinales que hay. Entonces ese es el falso dilema. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos, donde un espectro de posibilidades. En vez de tales simplificaciones extremistas, suele ser más apropiado considerar el rango completo de opciones. Si no eres calvinista, eres arminiano, no. Si no eres calvinista, probablemente eres molinista. Si no eres molinista, crees en el eterno presente. Si no crees en el eterno presente, eres arminiano. Si no eres calvinista infralapsario, eres calvinista supralapsario. Entonces, no solo son dos posiciones. Que usted no compre esa idea, que no le vendan esa idea, porque realmente no hay solo dos posiciones. Hay más posiciones doctrinales. Un falso dilema no tiene que estar necesariamente limitado a dos alternativas. Puede involucrar tres o más, pero en todo caso se caracteriza por omitir alternativas razonables sin argumentar esa exclusión. O sea, puedes comentar alguna, pero no das la otra posición o la otra postura en realidad. Entonces, ahí es donde puede caer en ese punto. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos para ver un ejemplo. Un ejemplo, pues es bien claro, el que acabo de citar. De hecho, en Wikipedia, si usted lo busca, hay ejemplos muy básicos. Por ejemplo, dice: ¿reelegirá usted al partido en el gobierno o le dará alas al terrorismo, ¿no? ¿Es usted con nosotros o con las fuerzas del mal? Si usted no cree lo que yo creo, usted está mal, ¿no? Entonces, es dos alternativas. Si no eres de izquierda, eres de derecha. Y pues la realidad es que hay vestigios diferentes, aún en la política, aún en la filosofía. No hay dos posiciones en cuanto al punto de vista de la antropología. De hecho, aún en el calvinismo hay diferentes apreciaciones de la depravación total. No todos creen de la misma forma, de la misma manera. No es una realidad palpable el hecho de que las personas consideren que solamente hay dos posturas. Entonces esto viene siendo un dualismo superficial, algo que no está dejando que las personas comprendan
las posturas de los otros. Entonces esto es una regla de exclusión, es una falacia. Si alguien argumenta con esta dualidad, con esta falso dilema o falsa dicotomía, pues realmente está ignorando muchas posturas teológicas. Bueno, te doy gracias por tu atención y que tengas una excelente noche. Solamente era un punto que queríamos externar. Que tengas un excelente día.